Muy buenos días, ya es lunes, es tiempo de hablar de espectáculos y les comentamos que la cantante Ana Gabriel, después de no pisar el suelo de la Ciudad de México durante más de una década, finalmente logró presentarse en el Auditorio Nacional aquí de la Ciudad de México, rompiendo su propio récord. 3 auditorios nacionales de manera consecutiva, más de 30,000 almas pudieron cantar los temas de esta cantante que finalmente, bueno, han sido parte del alma y el corazón. ¿Quién sabe exactamente qué se vivió y qué nos dijo Ana Gabriel al término del concierto? ¡Chequen esto! Por tercera vez consecutiva, Ana Gabriel se presentó con lleno total en el Auditorio Nacional y aunque las muestras de cariño de la gente le llenaron el corazón y el alma, confesó que será la última vez que cante 3 días seguidos y explicó por qué motivo. Sí, les tengo que confesar que tenía mucho miedo, porque, como les digo, no es lo mismo tener 30 años. Y lo que dije de eso de que ¿por qué Dios no me lo diste cuando estaba más joven? ¿Por qué ahora? Esa es una verdad, es una anécdota de verdad. Entonces, ¿por qué te tocaba hasta ahora? Por eso. Durante sus recitales, Ana dedicó palabras a su mamá, quien ya falleció, y compartió con el público que su hija Diana ya recibió anillo de compromiso. Yo creo que nunca se supera, pero yo di un cambio desde la muerte de mi padre. Yo empecé como a retroceder un poquito en mi sentir. De repente sentía que ya no quería continuar. Después viene la muerte, al año viene la muerte de mi hermana. O sea, fueron pérdidas muy seguidas, con diferencia de años, ¿no? Y creo que la muerte de mi mamá al principio sí fue muy fuerte. Andábamos de vacaciones, lo recuerdo muy bien. Y se me vino una depresión muy fuerte, pero fue como la curva, ¿no? Esa curva que toqué fondo, pero me levanté de una manera increíble. Yo creo que la muerte de ella, más que llorarla, ha sido una bendición, de verdad, porque me ha levantado y me ha hecho entera y me ha hecho que tienes que seguir. Entonces, le tengo mucho que agradecer. La verdad es que bienvenido a la familia, porque como se dice siempre, y yo no lo digo de los dientes para afuera, no pierdo una hija, gano un hijo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. El cantante Lorenzo Méndez fue reconocido ahí en Galería Plaza de las Estrellas y ahí comentó precisamente sobre la salida de la agrupación en la cual él estuvo trabajando durante mucho tiempo. ¿Quién sabe exactamente qué nos dijo? ¡Chequen esto! Lorenzo Méndez presentó oficialmente a su banda LM7 en la Plaza de las Estrellas, luego de decidir separarse de la original banda El Limón para iniciar su propia carrera. El cantante no quiso tocar ninguno de los temas legales en torno a su salida de la banda y en relación a su novia Chiquis Rivera, dejó en claro que es falso que por la endometriosis que padece no pueda tener hijos. Estamos ya como echándole ganas a Lorenzo Méndez, como Lorenzo Méndez, mi banda LM7, que se deriva del nombre, pues los mismos 7 que salimos de una gran agrupación, y le mandamos un fuerte abrazo. Y también pues Lorenzo Méndez, mi número de la suerte siempre ha sido 7, así que ojalá, sí, ya estamos registrados y todo. Bien, ya recuperándose muy pronto, pero el lunes, ¿no? Cuéntanos. Lunes, el miércoles vamos a estar ya haciendo la rueda de prensa para ya lanzar el video musical, el tema Imperfectamente Perfecta, que es de Horacio Palencia, y ya pronto lo van a ver. ¿Cómo está esa parte legal? Muchas gracias. Las cosas legales, ¿qué te puedo decir? Se lo dejamos a los abogados, ¿no? Yo realmente, ¿qué voy a decir? ¿Sí? ¿Cómo está de salud? Gracias. ¿Cómo está Chiquis de salud? Muy bien, ya recuperándose. Ahí va poco a poco. No era nada grave, como se decía, no era nada grave. No, es muy grave, es algo que no tiene que estar cuidándose, ¿no? Es algo que se tiene que estar cuidando con su dieta, medicamento durante toda su vida. Entonces, ¿cómo la apoyas tú? Dice que después de esta intervención es posible que no pueda tener babies. No, eso no es nada cierto. Sus ovarios están bien, están sanos. Son quistes, es una enfermedad que se llama endometriosis, que ella también quiere dar a lo mejor más pláticas sobre eso, porque es una enfermedad que le da a muchas mujeres. Muchas gracias. Las cuentas de la banda. Gracias. Vamos. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Y esto que
Continuamos con más información del mundo de los espectáculos. Este fin de semana hubo distintas actividades culturales aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, uno de los momentos muy importantes fue la presencia del tenor Plácido Domingo, quien inauguró ya un auditorio exactamente al aire libre, mismo que va a llevar su nombre ahí en el Conservatorio Nacional de Música. ¿Quién sabe exactamente qué se vio y qué actividades tuvimos aquí en la Ciudad de México? ¡Chequen esto! Hoy en el carrusel de los espectáculos, la actriz Alma Cero, entre un gran reparto, se presentó en el Teatro Silvia Pinal con la obra Mujeres Insatisfechas, que han sufrido todo tipo de insatisfacciones y están tratando de darle solución a las mismas. Este fin de semana se presentó la obra de teatro Vaselina con Lemongrass en el Teatro San Rafael, ofreciendo su primera presentación oficial del musical con la adaptación y traducción de Julissa, y tendrán una breve temporada en dicho lugar. La actriz Marjorie de Sousa volvió a acudir este fin de semana al Centro de Convivencia Familiar, confiada en que pronto concluya el problema legal que trae con su expareja Julián Gil desde hace un año. La actriz señaló que gracias a su nuevo proyecto televisivo no se verá obligada a tener que buscar trabajo fuera de México. El tenor Plácido Domingo develó placa conmemorativa en el Conservatorio Nacional de Música, misma que lleva su nombre, situación que con lágrimas en los ojos el cantante agradeció dicha distinción. El tenor recordó sus primeras funciones de ópera, las cuales se desarrollaron en México. Este fin de semana la actriz Sofía Castro partió pastel en la obra de teatro El Cartero. Todo el equipo de producción aplaudió el que tenga salud y trabajo. 21 Noticias, Berenice Ortiz. Marco, muchísimas gracias. Mucha información del fin de semana en el mundo de los espectáculos, pero más adelante hay más. Efectivamente, ya tenemos aparte del elenco de la obra La Cabra, precisamente por estos momentos que estamos viviendo ya Día de Muertos. Vamos a hablar precisamente de eso, Alejandra. Pues precisamente este fin de semana en la Ciudad de México, Marco, comenzaron ya las celebraciones del Día de Muertos. Ya nos contabas que ayer fuiste a la mega ofrenda. Y el sábado, ni la ligera lluvia ausentó a los visitantes del mega desfile del Día de Muertos. Ocurrió así, vea. Este fin de semana iniciaron las celebraciones de noviembre, y es que se llevó a cabo el desfile de celebración de muertos 2018. Inició la ruta desde la Estela de Luz, recorrió Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Avenida 5 de Mayo, hasta llegar a la Plaza de la Constitución. Adultos y niños estuvieron presentes con familias enteras y con las mejores caracterizaciones de catrinas. Pues es un estilo moderno entre azul y verde, como mi corona. La verdad es increíble todo lo que hacen los bailarines, la producción. Los felicito, estuvo muy padre. Las calaveras monumentales, carros alegóricos, música mexicana y las catrinas bailaron coreografías con diferentes ritmos junto con María Félix, Frida Kahlo y otros personajes que se nos adelantaron. Además, el perro Xoloitzcuintli los acompañó en el camino de las almas llenas de Cempasúchil. Algunos asistentes también crearon su propio estilo. Fue como irnos clonados y pues como no perder la tradición, ¿no? de la típica calaca. 40 danzantes tradicionales y 18 marionetas gigantes participaron en esta gran espectacular ruta. Con imágenes de Joel Arias, María José Valencia, 21 Noticias. María José, muchas gracias. Pues los visitantes dicen que de los mejores desfiles. Y sí lo creemos, verdaderamente, con una espectacularidad y una producción. Una megaproducción. Impresionante y bueno, retrata finalmente nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra historia, ¿verdad? Así es, Marco. Te veremos más adelante. Un placer, Ale.